Muchachos, buenos días. Vamos entonces a trabajar algunos conceptos de corriente eléctrica que previamente, digamos, habíamos trabajado y mirado en nuestras guías y buscamos con este video aclarar ciertas dudas sobre esa temática. Bueno, ante todo habíamos empezado con el análisis de la corriente eléctrica. Recuerden que básicamente la corriente eléctrica no es más que un movimiento de electrones. Ante todo, esa corriente eléctrica pues debe provenir de alguna parte. Para ello entonces hablamos del concepto fuentes de voltaje. ¿Qué es una fuente de voltaje? Por ejemplo, una batería es una fuente de voltaje. Es una fuente de voltaje que por una reacción química en su interior es capaz de desprender cierta cantidad de electrones que viajan a través de unos elementos que se denominan cables conductores y que se encargan muchas veces de trabajar sobre una carga eléctrica. ¿Qué sería esa carga eléctrica? Por ejemplo, un bombillo. Un bombillo entonces es una carga eléctrica que está recibiendo a través de estos cables una cantidad de electrones que circulan por él, excitan los elementos que hay en el interior de este bombillo para que pueda generar, digamos, en este caso, cierta cantidad de luz y lógicamente alumbrar un sitio donde nosotros lo necesitamos. ¿De dónde puede provenir entonces esa fuente, digamos, de energía para que funcione este bombillo? Es entonces una fuente de voltaje que puede ser a través de unas pilas, de unas baterías, o también puede ser a través del fluido eléctrico que llega a nuestras casas. Entonces, ¿de dónde provienen esas fuentes de voltaje? Entonces, habíamos hablado que históricamente la primera pila fue diseñada, creada por un señor llamado Alessandro Volta, por allá para principios del siglo XIX, y esa pila básicamente consistía en unos discos de zinc y de plata. En medio de esos discos de zinc y de plata, como unas moneditas, se separaban con cartón. Todo eso se impregnaba con una solución salina. ¿Qué encontró Volta cuando hizo el análisis de toda esa pila que él diseñó? Que entre los dos terminales, entre los dos cables que sobresalían de su pila, pues se generaba un flujo de electrones que podía ser utilizado como, por ejemplo, lo que planteamos anteriormente para procesos de iluminación, para prender bombillos o otros elementos como motores eléctricos o cualquier elemento que se necesite hoy en la parte eléctrica o electrónica. Bueno, pero ¿cómo funciona ese movimiento de las pilas o las baterías? Funciona mucho como cuando tenemos un tanque elevado de agua en nuestras casas. En nuestras casas generalmente tenemos un tanque de reserva que cuando se va el agua permite que esa agua que tenemos acumulada vaya hacia ciertos sitios de nuestra casa. ¿Por qué se mueve el agua si en ese momento está suspendido el servicio? Pues porque al estar más elevada con respecto a la mayoría de los sitios de nuestra casa, por la acción de la gravedad el agua se mueve. Entonces, a esa diferencia de altura entre el sitio donde tengo almacenada el agua y el sitio donde la necesito, se le llama diferencia de potencial. Resulta que en la parte eléctrica funciona de igual manera. Tengo un sitio donde tengo muchas cargas eléctricas y un sitio donde no tengo cargas eléctricas. Entonces, resulta que se comportan los electrones como un fluido. Se tienen que mover de la zona donde tiene mucha carga eléctrica hacia la zona donde casi no hay carga eléctrica. Entonces, a ese movimiento de los electrones se le llama flujo eléctrico, para hacer una analogía con el flujo que se presenta cuando un líquido, en este caso agua, se mueve de una zona de mayor elevación hacia una zona de menor elevación, como el ejemplo que planteamos del tanque de reserva en nuestras casas. Bueno, ahora bien, cuando analicemos cierto tipo de circuitos eléctricos nos vamos a encontrar en que esos circuitos son alimentados por esos elementos, pilas, baterías o por elementos más sofisticados como por ejemplo este que tengo por acá que se llama fuente de voltaje, que es como tener miles o cientos de estas baterías en este solo elemento. Pero miren que tanto la batería normal como esta fuente de voltaje tienen un polo positivo y un polo negativo. Generalmente el polo positivo es designado con el color rojo, o se representa con el color rojo, y el negativo con el color negro. En una batería nos ayudamos mucho porque nos representan esta parte sobresaliendo del botón con el polo positivo y la parte que no tiene botón con el polo negativo. Al mirar entonces un circuito eléctrico, cuando hacemos la representación,
¿Cómo colocamos esos polos? Pues muy sencillo. Una barra larga significa el polo positivo, la barra más corta el polo negativo. O sea, como si la estuviéramos instalando de esta manera. Positivo, negativo. Barra larga, positivo, barra corta, negativo. Pero ¿cómo se mueve realmente la corriente eléctrica? Inicialmente el hombre pensó que se movía desde la parte positiva hacia la parte negativa. A ese sentido se le llama sentido convencional. Fue el que utilizaron mucho en el análisis en el siglo XIX, siglo XX. Pero allá hacia mediados del siglo XX y más adelante se dieron cuenta que no era cierta esa suposición, que realmente los electrones se mueven desde el sentido negativo hacia el sentido positivo. Por eso encontraremos muchas veces la información de un sentido convencional, el que se utiliza para analizar los circuitos, que es el que dice que las cargas eléctricas se mueven de la parte positiva hacia la parte negativa, y la que se denomina sentido real, que es, como su nombre lo indica, cómo realmente se mueven las cargas eléctricas, que es desde negativo hacia positivo. Listo. En nuestros circuitos también vamos a encontrar muchas veces que tenemos una fuente de voltaje que está representada por la batería, tenemos a alguien que va a hacer la carga, que ya lo representamos a través del bombillo, pero tenemos un elemento que permite que las cargas se muevan desde la batería hacia la carga. Ese elemento muchas veces le denominamos interruptor. Por acá tengo un ejemplo de ese interruptor. Lo tenemos muchas veces en la casa para que, digamos, podamos enviarle energía a los bombillos o no. Listo. Este interruptor entonces es muy utilizado en los circuitos eléctricos, como les digo, para permitir o no el paso de la energía, en este caso de la corriente eléctrica, del flujo de electrones. Bueno, continuemos. En cuanto a los tipos de pilas eléctricas y de baterías que encontramos, hay una que es muy utilizada en la actualidad, que es una evolución de esta pila húmeda desarrollada por Alexandre Volta. Esa pila húmeda la encontramos hoy en día como alimentación para circuitos eléctricos en vehículos, como por ejemplo los carros y las motos. Esas pilas básicamente es un gran contenedor que contiene placas de plomo en su parte interna. Esas placas de plomo están bañadas con ácido sulfúrico, y la reacción química que se presenta en su interior genera una gran diferencia de potencial en estos dos extremos de la pila húmeda, que se llama batería, porque son básicamente la unión de varias pilas. Entonces, varias pilas se unen y generan entonces una pila más grande que llamamos generalmente batería o fuente de voltaje, también podríamos llamarla. Esa fuente de voltaje, pila, batería, también tiene un borne positivo y un borne negativo. Generalmente para las aplicaciones automotrices o de vehiculares, la diferencia entre estos dos bornes es de 12 voltios. Hay algunas especiales que son de 24 voltios. ¿De dónde salen los 12 voltios? Sencillo, son 6 celdas de plomo, cada una que genera 2 voltios. 6 por 2, 12. Entonces, esas placas de plomo, si llegan a deteriorarse, si no tienen la cantidad suficiente de ácido, pueden llegar a dañarse. Y entonces, si se daña una de estas celdas, ya como tal la batería no produce 12 voltios, sino que puede producir un voltaje inferior. Cuando produce un voltaje inferior, no es capaz de mover los elementos eléctricos en el automóvil o en la motocicleta. Como resultado, muchas veces entonces nos varamos por la parte eléctrica y es necesario cambiar de batería. Bueno, pero entonces este tipo de batería es un poquito incómodo para manejar. De ahí que a finales del siglo XIX el señor Bunsen desarrolló lo que conocemos hoy en día como la batería seca. La batería seca básicamente es un contenedor que en su parte interior tiene un núcleo de carbón y tiene por fuera una lámina de zinc con ciertas reacciones en ácido nítrico y otro tipo de químicos. Se presenta el flujo de electrones que va entonces entre el borne positivo y el borne negativo. Recuerden entonces que en una batería normal o pila seca, esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. Ahora, tipos de baterías vamos a encontrar muchas. Conocemos nosotros, por ejemplo, lo que se denomina la pila botón.
es una pila pequeña o la pila plana que se utiliza mucho en los relojes, en los controles remotos de los carros, ¿sí? Y en otro tipo de, digamos, de luces se utiliza mucho esa pila. Aquí particularmente tengo una, me voy a acercar a la cámara, tengo una batería que es capaz de generar 3 voltios. La parte positiva acá y la parte negativa por acá. También son conocidas como pila botón. Ahora, existen pilas delgadas que se denominan AAA y AA. Por ejemplo, en este control remoto tenemos pilas AAA y en este una pila AA. Voy entonces a sacarlo para que tengamos la diferencia. La mayoría de nosotros hemos tenido la posibilidad de comparar estas dos baterías. Estas dos baterías, entonces esta es la AAA y esta la AA. Ellas, miren la diferencia de tamaños, pero en teoría son capaces de generar la misma cantidad de voltaje entre el polo positivo y el polo negativo. ¿Cuánto? 1.5 voltios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente, la corriente que son capaces de suministrar, la cantidad de electrones que son capaces de enviar, una AAA y una AA. Se supone que esta, que es de mayor tamaño, es capaz de manejar mayor cantidad de electrones que esta, que es de menor tamaño. También existen otro tipo de baterías como la C o la batería cuadrada. Por acá tengo una batería cuadrada, ¿sí? Donde los dos bornes, el positivo y el negativo, se encuentran en la parte superior. Esta pila entonces se utiliza cuando necesito una mayor cantidad de voltaje. Por ejemplo, esta pila es capaz de suministrar generalmente 9 voltios. Bueno, entonces esto es un adelanto, digamos, del repaso de lo que es el concepto de corriente eléctrica. Miraremos ahora en el siguiente video cómo se comporta lo que es las conexiones de las baterías cuando yo necesito aumentar el voltaje o aumentar la corriente. Gracias.